que tuvimos con nuestra hija, que nosotros pensamos o lo solucionamos en su momento como todo el mundo lo soluciona, como todo el mundo cree que va a estar bien, pero realmente el problema de mi hija va cada vez más grande y pues ya nos había rebasado tanto que incluso me da vergüenza ahorita decirlo, llegamos a los golpes. Pensábamos que así se educaban a los hijos, que así podíamos resolver problemas, ¿no? Al contrario, hacíamos que nuestra hija se volviera más, que su corazón se volviera más duro. Y bueno, conocemos a muchos hermanos que nos invitaban. El hermano es mi cuñado Pepe Flores, el cual él fue el que nos acercó con el pastor Adrián y nos dijo que había algo para nosotros y principalmente para nuestra hija. Entonces el amor de padres yo creo que fue como nos movió Dios para venirlo a conocer. Sí, como dice mi esposo, llegamos no con intención tal vez en ese momento de conocer a Dios, llegamos gritando casi de auxilio, lo necesitamos. Pensábamos que nuestra familia estaba bien, pero después nos dimos cuenta de que no, necesitábamos una ayuda espiritual, necesitábamos a Dios. Recordando el día de hoy, pues la familia Valencia siempre estuvo muy cerca de mi familia, ellos nos conocieron desde pequeños. Rubén fue el que nos comentaba hace rato, yo vine y solté la semilla en esta familia. A veces el camino para llegar a Dios está bien trazado, pero nosotros nos desviamos por muchas cuestiones que vemos, nos dejamos influenciar, nos desviamos de ese camino, pero Dios ahí estaba siempre. Tuvo que llamarnos de esa manera para que nos acercáramos a Dios. Cuando venimos a ver, como dice mi esposo, mi hermano Pepe nos trajo con el pastor Adrián. Cuando nos entrevistamos la primera vez con él, nos dijo, ¿saben qué? Está la solución en ustedes, pero no se trata de tomar la pastilla y con eso se soluciona, sino que hay que tomar el tratamiento completo. Entonces, llegamos aquí como familia, llegamos los 4, mi esposo y mis 2 hijos y yo, y empezamos a dejar que Dios empezara a trabajar con nosotros. ¿Cómo fue primero ese cambio? Pues dejamos que nos empezaran a discipular. A los 3, a mi esposo, a mí y a mi hija, nos empezaron a discipular. De ahí ya vino entonces el encuentro. Nos habían comentado del encuentro, de repente estábamos renuentes a ir, pensábamos que no lo necesitábamos, pero bueno, como nos han dicho, flojitos y cooperando, dijimos, bueno, el encuentro, vamos al encuentro. Regresamos del encuentro y después decidimos bautizarnos. Mi hija también se fue a su encuentro. Nos bautizamos los 3 ese mismo año. Hoy en estas fechas, hace 4 años fue cuando llegamos a casa de mí. Nos fuimos a nuestro encuentro y comenzamos entonces lo que fue ese tratamiento al que nos decía, se refería el pastor, ¿no? Empezar a tomar ahora sí la academia y empezar a conocer, como les decía yo, a veces es por querer conocer a Dios, otras veces por necesidad, porque lo necesitamos, pero en ese momento sí fue lo necesitamos, pero ahora ya también te quiero conocer, Dios. Quiero conocer ese Dios que me comentaban en los discipulados, que pues yo no conocía todo lo que había hecho. Querías conocer al doctor que te daba la aspirina, ¿no? Exacto. Sí, empezamos a tomar entonces esa medicina que Dios ya tenía para nosotros. Y pues Dios nos va poniendo pruebas muy grandes, pruebas de fe. Recordábamos también que cuando empezamos con la academia, nos empezaron a hablar sobre esas pruebas de fe. Y no se me olvida que Fabián fue el que nos comentó en aquella ocasión, y sus palabras eran: a lo mejor ustedes están pasando por una prueba de fe, a lo mejor
acaban de pasar una prueba de fe o posiblemente están frente a su prueba de fe. Nosotros acabamos de regresar del encuentro, a los pocos meses pasamos por una situación muy difícil. Como a finales de septiembre, Alexis lo tuvieron que internar en el hospital. El diagnóstico era apendicitis. Estaba muy delicado porque fue un mal diagnóstico desde el principio, porque cuando ingresó al hospital ya iba con el apéndice perforado, todo el líquido regado, entonces ya era algo ya más delicado. Y en esos momentos recordaba también las palabras de Fabián y yo decía, a veces uno regresa del encuentro y piensa que todo está bien, que ya todo va a ir mejor, y cuando empiezan estas pruebas, pues es cuando uno, afortunadamente nosotros ya conocíamos a Dios, ya sabíamos de sus milagros y pues de ahí nos agarramos. Tal vez en otro momento yo no hubiera aguantado lo que aguanté en esos días, porque yo recuerdo que a partir de que Alexis estuvo hospitalizado, Dios tuvo cuidado de todo, tanto de mí, de mi familia, de mi hija, de mi hijo. ¿En qué sentido? Yo me tuve que ausentar de mi trabajo una semana completa. Alguien tenía que estar con Alexis en el hospital, era lo que nos pedían, que alguien tuviera que estar con él, tenía que ser papá o mamá. Entonces en ese momento como mamá, pues uno no se quiere separar de ahí en ningún momento. Nosotros decíamos y los doctores nos decían lo mismo, es una cirugía muy sencilla, a los 3 días se da de alta y se va a su casa. Desafortunadamente en él empezó a haber complicaciones, se le complicó aún cada vez más esa operación. De repente yo estaba con él, acompañándolo, y se empezaba a quejar de dolores en el estómago. Llegaban los doctores, lo revisaban y me decían, señora, hay que hacerle estudios. No me explicaban por qué, nada más se lo llevaban rápido. Eso a mí me espantaba porque decía, ¿por qué se lo llevan? Pues ¿qué tiene? Se lo llevaban a hacerle los estudios, pero fue cuando entonces yo me agarré más de Dios, y afuera a mí no me dejaban entrar cuando le hacían los estudios, pero yo afuera le pedí a Dios que todo saliera bien, que no tenía nada, porque Dios estaba con él. Salía del laboratorio, se lo llevaban otra vez a su cama. Cuando regresaban los doctores y nos daban el diagnóstico, no, pues no tiene nada, o sea, no tiene nada. Los doctores se asombraban porque me decían, señora, usted se dio cuenta de que su hijo se quejaba, pero no tiene nada. Entonces yo en esos momentos, o sea, yo le daba las gracias a Dios porque decía, pues es Dios el que está haciendo todo con él. Sí, en lugar de que menguara la fe, aumentaba, ¿no? Esa confianza en Dios siempre. Exacto, por eso se me venía a la mente lo que comentaba en esa ocasión Fabián. La prueba de fe, yo decía, estoy en una prueba de fe, estoy en medio de esa prueba de fe en donde pues sé que Dios está ahí y Él va a tener cuidado. Pero obviamente pues es doloroso a veces porque pues como mamá pues ve uno a sufrir al hijo y dice, pues es que yo no quiero que él esté sufriendo de esa manera. Pues si él estaba para salir en 3 días, estuvo 20 días en el hospital, porque en el lapso de esos 20 días, en lugar de mejorar, iba empeorando, al grado de que en una ocasión se le empezó a formar un absceso en el costado, en donde cuando yo le tocaban, él gritaba de dolor porque era doloroso. A él no le hicieron una cirugía como la hacen del apéndice, que parece como si fuera cesárea, sino que le metieron una camarita y le hicieron 3 perforaciones en donde succionaron todo los restos que tenía en su estómago. Pero lo que me decían, al grado de que me decían las enfermeras, incluso hasta la de intendencia, señora, su hijo no está bien.
De hecho, él empezó a sacar líquido que olía muy mal, tenía un olor fétido. Me decían las enfermeras, me sugerían que yo hablara con el pediatra, que el pediatra nada más se encontraba en las mañanas. En las tardes lo revisaban los médicos que se quedaban de guardia y me decían, yo le sugiero que el doctor lo vuelva a operar, pero que lo abran, o sea, que le abran para que lo limpien bien porque tiene residuos, que es lo que le está causando la infección. Obviamente Alexis escuchaba operación y quirófano y era un llorar porque él no quería estar ahí. Él no quería volver a sufrir porque de por sí era doloroso lo que estaba pasando. Fue como muy traumático, ¿no? Para esa Sí. situación. De hecho, cada vez que teníamos lo tenían que limpiar sus heridas, él lloraba, gritaba, porque le dolía mucho. Cuando lo canalizaban en sus bracitos, lo tenían que estar a veces cambiando de la jeringa del lugar porque se le empezaban a poner sus manitas moradas. Y para él era un llorar. Me tenían a veces que sacar a mí porque para que ellos lo pudieran controlar por el mismo dolor que él sentía. Sí, sí, sí. Cuando se le empezó a formar ese absceso, las enfermeras y los doctores me decían, había un doctor que me decía, señora, díganle al doctor que lo vuelva a operar. Su niño no está bien. Había ocasiones en las que entre el cambio de enfermeras nos sacaban a todos los papás, pero de repente a mí me llamaban y me decían, señora, acompáñenos porque su hijo se siente mal. Y me metían y ya cuando veía a Alexis ya se lo llevaban en la camilla a hacerle otra vez estudios. Entonces ya cuando me dijeron su hijo tiene, a raíz de ese absceso que se le formó, me decían su hijo tiene toda su sangre contaminada, no sabemos por qué, le vamos a poner un medicamento que cuando su pediatra lo veía en la mañana me decía, pues ese medicamento es yo creo de otro planeta porque no sabemos qué estamos atacando, o sea es muy fuerte. Las enfermeras me comentaban, señora, es usted muy afortunada porque el medicamento que le están poniendo a su hijo es muy caro. La mano de Dios, ¿no? Sí, de hecho ese medicamento yo tenía que estar checando que se lo pusieran a la hora que debía de ser. Si se le pasaba o ya veía que se le iba a acabar el medicamento, tenía que buscar a las enfermeras para que fueran y lo revisaran. ¿Cómo fue que Dios me ayudó? Pues si alguien ha tenido que pasar por una necesidad así de estar en el hospital y en un hospital de gobierno, pues sabemos que te duermes donde puedas, así como nada puedas. es favorable, ¿no? Nada. Yo estaba en una silla, medio me dormía, estaba nada más recostada, pero tenía que estar checando también su medicamento. Así como que medio dormía, medio comía, porque obviamente yo no me podía salir de ahí. Mi esposo pues tenía que trabajar, con él era un poquito más difícil. Yo, como te digo, yo me ausenté una semana completa de mi trabajo. Dios tuvo cuidado de mi trabajo, porque en cualquier otro momento yo ya no estaría ahí. O sea, me hubieran corrido, me hubieran dado de baja, no sé. ¿Cómo tuvo cuidado de mí? También tuvo cuidado de mí en cuanto a que yo, por estar con mi hijo, pues en ese momento también ya no estaba con mi hija. Yo pensaba que mi hija estaba bien porque pues estaba con mi familia, pero obviamente ella resentía, se preocupaba, no sabía qué pasaba. Yo llegaba a descansar a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana me tenía que volver a ir, porque mi esposo era el que se quedaba con él en las noches. Entonces, recuerdo que en una ocasión, Carolina, la esposa de Fabián, me marca por teléfono al celular y me dice, ¿cómo están? ¿Necesitas algo? Y en ese momento precisamente sí necesitaba algo porque mi hija estaba pasando por un momento otra vez difícil y le digo, ¿sabes qué? Alex está mal. Ella me dijo, no te preocupes, nosotros nos encargamos de ella. Y fue como que otra vez Dios ahí, en el momento que más lo necesitaba, pues mandó a quienes se vieran por mi hija. Ellos se encargaron de estar con Alexa durante ese tiempo que yo estuve también en el hospital.
Después de eso, pues Alexis nada más no había mejoría, al contrario, y los comentarios que me hacían los doctores, en lugar de animarme, me desanimaban más, porque Alexis eran temperaturas todo el día. De hecho, yo tenía que llevar un control en un cuaderno de la temperatura y a cada ratito yo tomársela. Muy pesado, ¿no? Todo. Sí, porque había ocasiones en las que me decían, ¿sabe qué? No, lléveselo a bañar. Entonces yo tenía que bajarle la temperatura con baños de agua. Pero regresábamos y pues nuevamente se le bajaba la temperatura un ratito y otra vez volvía. El medicamento veíamos que no estaba haciendo el efecto que tenía que hacer. Yo en esos momentos sí decía, recuerdo que Pepe me decía, pregúntale a Dios qué propósito, ¿por qué estás ahí? De hecho, a Alexis le recomendaban que tenía que caminar. Alexis caminaba con su tripié todo jorobado porque no podía enderezarse del dolor. Pero me decían, tiene que caminar, tiene que caminar. Alexis, íbamos por todo el pasillo y yo iba pidiéndole a Dios por todos los niños que estaban ahí, porque así como estaba Alexis, había niños un poco más delicados. Y cuando Pepe me dijo, pregúntale a Dios por qué estás ahí, yo de verdad que no lo entendía. Pero yo me daba cuenta, de repente llegó un momento en el que, pues todo el tiempo pasábamos por el pasillo, de repente Alexis me decía, mamá, yo ya no quiero dormir. Y de verdad se recostaba a dormir. Yo lo tenía que despertar, ándale Alexis, camínale, camínale. En una ocasión, después de que Pepe me dijo eso, íbamos caminando en el pasillo y obviamente pues empieza uno a relacionarse con las mamás, a preguntarle qué le pasó a su hijo, por qué está aquí, qué tiene. Y había una mamita que tenía a su niño ya casi un mes en el hospital porque no podía comer nada. El niño se alimentaba, tenía un catéter y con puro líquido el niño se alimentaba porque no toleraba nada en el estómago. En esa ocasión yo le dije a Alexis, era noche, ya era de noche, lo traía yo caminando, y yo le comenté a Alexis, oye Alexis, ¿cómo ves si oramos por el niño? Me dice, sí mamá. Y fue así como que muy bonito que Alexis llegara. Obviamente le dijimos a la señora, ¿nos da permiso de orar por su hijo? Sí, dice, adelante. Nos pasamos en su cuna y Alexis puso su mano sobre el niño y empezamos a orar por él. Días después sí nos dimos cuenta, yo veía de repente ya nada más había 2 o 3 niños en ese piso. Yo decía, ¿por qué todos se van y mi hijo no se va? O sea, ¿por qué? Alexis seguía mal. Yo decía, pues Dios sabe por qué. Él sabe en qué momento Alexis se va a ir, pero se va a ir bien. Pero no seguía con el dolor, seguía con la infección. Ya tus pensamientos habían ido muy lejos, ¿no? De ver la situación de Alexis. Sí, porque de algo que era de 3 días, ya cuando pasó la primera semana, dije, Dios, pues, ¿cuánto más? Llega el doctor del fin de semana y me decía, ¿sabe qué? Dice, voy a tener que hacer algo, pero necesito que usted me ayude. Me dice, voy a tener que quitarle los puntos y voy a tener que exprimirle lo que su niño tiene, porque su hijo no está bien. De hecho, a mí el doctor me decía, no está bien su hijo. Si no se recupera con esto, entonces sí vamos a tener que pedir que lo vuelvan a abrir. Entonces ya nada más escuché que mandó llamar a las enfermeras y les dijo que le trajeran material de curación, y me dijo, señora, necesito que me lo agarre fuerte. Lo que hizo el doctor fue abrir los puntos, quitar los puntos que donde lo habían cosido, y empezó a exprimirle. Entonces en ese momento Alexis empezó a gritar, incluso amenazar al doctor al grado de decirle, te voy a pegar, déjame. O sea, él gritando, los niños que estaban ahí pues también se espantaron. Sí, claro. Porque le decía, te voy a pegar, me está doliendo, y él llorando, y pues yo pidiéndole a Dios que todo pasara. Claro. Yo le decía a Alexis, es por tu bien, te lo están haciendo por tu bien.
Obviamente a un niño, como le dices que es por su bien, es algo que le duele, Claro. que le está causando dolor. Entonces, Y más como mamá, ¿no? sí, yo lo tuve que agarrar, de verdad que Dios me dio las fuerzas para agarrarlo, porque si se nos hubiera movido, pues tal vez el doctor lo hubiera todavía lastimado aún más. Claro. El doctor, yo vi todo lo que le empezó a exprimir, porque de verdad lo que a él le salía de adentro era un olor muy feo, muy, muy feo. Entonces, cuando veo que el doctor le empieza a exprimir el costado, le empezaron a salir coágulos de sangre, le empezó a salir mucho líquido, que olía mal. Alexis pues pataleaba, gritaba, lloraba, de todo. Ya después el doctor ya terminó, lo limpió, ya no volvió a coser, así lo dejó. Me dice, señora, vamos a ver cómo responde con esto. Obviamente, pues sí, en Alexis fue un golpe muy duro, o sea, le dolió muchísimo. Claro. Si de por sí el dolor por lo que había pasado era muy feo para él, pues con esto fue más. Fue más doloroso, él ya no quería estar ahí, nada más veía que se le acercaba un doctor y era llorar, y decía que no me toquen, que no me toquen. Pero a raíz de lo que hizo, eso fue un fin de semana, recuerdo que fue el fin de semana cuando se lo hizo el doctor, un domingo. Cuando llega su pediatra el día lunes en la mañana y ve su expediente, me dice, señora, ya me dijeron lo que le hicieron a su hijo. Dice, no estuvo bien lo que le hicieron. No había necesidad de lastimarlo tanto si el medicamento que se le estaba dando era para eso. Pero no había mejoría durante los días que se le estuvo dando ese medicamento, no había mejoría en él. O sea, no había palabras que consolaran lo que estaba pasando. No. A raíz de lo que hizo el doctor, a los pocos días empezó a mejorar, ya no se le había quitado esa hinchazón que tenía, que se le estiró su piel, se veía brillosita y rosadita y duro, o sea, se le sentía el costado duro como una piedra, pero a él le tocaban y le dolía muchísimo. Sí. Empezó a disminuir, de hecho le volvieron a hacer unos estudios. Él nada más decía, me está doliendo el estómago, y rápido se lo llevaban a hacer, ni me preguntaban, o sea, se lo llevaban directamente a hacerle los ultrasonidos, le hacían análisis, le hicieron otros análisis de sangre, todavía la infección estaba. Ese medicamento pues sí tenía que tardar todavía. Todavía fue otra semana más que estuvimos ahí en el hospital. Ahí pues sí ya tuvo alguien que relevarme, mi hermana fue la que me tuvo que apoyar muchísimo porque yo ya me tenía que presentar a trabajar. Ella llegaba a las 7, se iba a las 3, yo llegaba a las 3 y me iba a las 12, a las 12 llegaba mi esposo, se iba a las 5 yo llegaba y me iba a las 7 y así estuvimos toda una semana relevándonos para poderlo cuidar, porque obviamente nos pedían que alguien estuviera ahí. Cuando llega el fin de semana, también recuerdo mucho las palabras de la pastora. Ella los pastores viven en la misma calle donde vive mi mamá, donde yo me tuve que ir a quedar porque nada más iba a dormir. Era un sábado que mi esposo se había quedado a relevarme, y ese día me dice la pastora, me habla mi esposo y me dice, ¿qué crees? Ya le quitaron el medicamento al niño. Vamos a quedarnos ahí, Margarita. Esthercita, ¿tienes algo para nosotros? Sí, pues le doy gracias a Dios. Antes que nada, pues quiero darles la dirección de Casa de Misericordia. Estamos ubicados en República Federal 123, muy cerca del Metro Panamá Viejo. Tenemos las reuniones los domingos a las 11 de la mañana y los días viernes a las 7. El día viernes desde las 6:30 estamos en oración, y los días sábados tenemos oración a las 8 de la mañana. Tenemos también oración los días jueves a las 9 de la mañana y los lunes a las 7 de la tarde. También los invitamos a que puedan estar siguiéndonos a través de Facebook, en Radio Casa de Emi. También los invitamos a través de nuestros Facebook, Antonio LS, Julio Alvarado, Arely Alvarado, Esther Ávila Izquierdo, Karina Verde, Alfredo Godínez, Tana Jaramillo.
Son bienvenidos. Nosotros somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Y bueno, quiero compartirles algo que ayer estábamos en el tiempo de alabanza y adoración y Fabián mencionaba algo y entendí que qué importante es poder escudriñar las Escrituras. Una palabra que él mencionaba era la oración ferviente de Elías. Entonces busqué, les voy a leer en Santiago 5:7. Dice: tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ved cómo el labrador ansía el rico fruto de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Vamos a leer hasta el 13, dice: estad afligido alguno de vosotros, ore. Estad alegre, entonces cante himnos. Está enfermo alguno de vosotros, haga llamar a los ancianos de la iglesia y que oren por él, después de ungirle con el óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo. El Señor le restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiese cometido. Y vemos más abajo, en el 17, donde menciona Elías. Dice que tengamos como ejemplo a los profetas que oraron con fe. Y aquí menciona la oración ferviente de Elías. Dice: Elías era un hombre de vuestra misma condición, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y medio. Aquí Elías me llama mucho la atención que dice, era un hombre de vuestra misma condición, o sea, estaba sometido igual a pruebas, a luchas, pero bueno, ahí viene la parte que les digo de la oración ferviente. Y entonces viene esta parte que digo, ¿qué motivó a Elías a orar con tanta pasión? En primer lugar, su comprensión de Dios lo movió a orar fervientemente. Elías sabía quién él estaba orando. Él sabía que Dios tiene todo el poder. Él entendió que el Señor podía hacer lo imposible. Elías oró fervientemente porque su fe estaba en Dios y no en sus oraciones. La comprensión de cada persona acerca de Dios determinará su fuerza y perseverancia en la oración. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nos guíe en la oración y para enseñarnos cómo debemos orar. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos lo que debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, aunque no sabemos cómo poner nuestros deseos en palabras. Esto lo podríamos encontrar en Romanos 8:26. Para muchos, Dios es demasiado pequeño y dudan de su poder y habilidad. Ellos carecen de la fe y sus oraciones no son contestadas. Por otro lado, los que crecen en el conocimiento y comprensión de Dios Todopoderoso, su grandeza, soberanía y santidad, aprenden a orar con fervor y con eficacia. La situación en la cual Elías vivía y estaba siendo confrontado lo llevó a buscar la guía y dirección de Dios. Por lo tanto, esperó en Dios para hablar y contestar sus oraciones. Deberíamos hacer lo mismo cuando miramos alrededor y vemos las personas lastimadas y heridas. Esto debe llevarnos a orar fervientemente. Cuando vemos personas que niegan la voluntad y la palabra de Dios, esto debería desafiarnos y movernos para orar con todo nuestro corazón. Cuando vemos la iglesia impotente e ineficaz, debería acelerar nuestra búsqueda de Dios. Bueno, esto es nada más una parte. Dentro de 8 días les voy a dar otra explicación más, pero yo quiero resaltar mucho eso, no es tanto a lo mejor qué tanto puedo gritar, o que más bien disponer tu corazón, ver la necesidad de otros y ver que realmente ellos pueden necesitar el amor de Dios y hacerlo con fe. Ahorita sabemos que en ese testimonio viene la parte precisamente donde tuvieron que orar con fe y recibieron oraciones de personas, y pues le damos muchas gracias a Dios porque de eso se trata, confiar, porque para Dios todo es posible. Y bueno, les deseo una excelente noche. Pues nos quedamos donde ya le habían exprimido a Alexis. Obviamente pues así no era fácil, no había así como que te dijeran, no te preocupes, va mejorando, medicamento especial te dicen. ¿Tú qué piensas, Margarita? Sí, de hecho, pues los alicientes no eran nada buenos, pero como te digo, no me solté de lo que Dios tenía para nosotros. Como te digo, él todavía, recuerdo que nuevamente Dios estaba ahí poniendo las palabras en las personas indicadas. Y recuerdo ese día que me dice mi esposo, ya le quitaron el medicamento a tu hijo.
ya está sin nada, ya no tiene tripié. Y yo casi gritaba, pero ¿por qué permitiste que le quitaran el medicamento si el tratamiento todavía no terminaba? Ese día tomé las cosas, me fui, ya iba yo saliendo de la casa de mi mamá cuando me encontré a los pastores, y lo que me dijo la pastora fue, tu hijo está bien, no te preocupes, tu hijo está bien. Yo en ese momento no entendí las palabras de la pastora, yo salí corriendo al ISSSTE y dije, ¿cómo va a estar bien si ya le quitaron el medicamento y va a recaer y no, o sea, va a empeorar? Llegué al hospital y el ver al niño hasta me dijo, mira mamá, ya no tengo nada. Y yo, ¿pero por qué? Si es que todavía no terminaba su tratamiento. Hablé yo con el doctor y me dice, mire señora, si quiere se lo canalizó otra vez. Y cuando escuchó a Alexis, no mamá, ya no quiero que me vuelvan a picar, porque era otra vez volverle a poner las jeringuitas, el suero. Me dice, no mamá, yo ya no quiero. Y el doctor, yo creo, vio mi desesperación y me dijo, mire señora, vamos a hacer una cosa. Le voy a volver a hacer otros estudios a su hijo. Tengo que sacarle sangre. Si su sangre está bien, usted ya se lo puede llevar. Pero si vemos que todavía hay infección en la sangre, lo vamos a tener que volver a canalizar y se va a tener que quedar. Cuando Alexis escuchó de que le iban a sacar sangre, para él fue otra vez llorar y no, es que no quiero. Lo llevaron a curaciones y me dicen las enfermeras, ¿sabe qué señora? Sálgase mejor. Se metió el doctor con las enfermeras, obviamente pues lo escuché gritar otra vez porque era el mismo doctor que una semana antes lo había exprimido, lo había lastimado, y pues el recuerdo que él tenía de ese doctor no era nada grato, bueno, ¿no? Entonces cuando vio que otra vez él ahora le iba a sacar sangre, pues fue peor. Y otra vez yo pidiéndole a Dios que todo estuviera bien, que todo saliera bien. Salimos y me dice Alexis, mamá, dice, yo ya me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí. Le digo, no te preocupes, ya nos vamos a ir. Después de un rato me manda a llamar el doctor, me dice, señora, dice, su hijo ya está bien. Ya no hay nada en su sangre, ya no hay infección, se lo vamos a dar de alta. Entonces fue así de, pues qué más prueba de fe, claro, y qué más prueba del amor de Dios hacia nosotros, que pues Alexis salió del hospital. De hecho Alexis hasta el momento recuerda, y si a él le preguntan ¿qué hizo Dios por ti?, él lo recuerda todavía. Él sabe que Dios lo sanó, que gracias a él pudo salir del hospital, que ya no lo iban a lastimar más, porque para él fue muy, muy doloroso ese momento que pasó ahí. Entonces fue algo que a nosotros nos demostró que Dios no nos dejó solos en ningún momento, claro, que Dios tuvo cuidado de mí, porque como te digo, en cualquier otro momento a lo mejor yo hubiera recaído, porque era medio comer, medio dormir. Tuvo cuidado de mi hija, porque en el momento preciso puso gente a su alrededor que la cuidara, que estuviera con ella. Y yo sé también que tuvo cuidado de mi esposo, porque pues obviamente él se tenía que ir a trabajar y desvelado, y le dio la confianza y la seguridad de que se iba a trabajar, pero que nosotros estábamos bien, porque todo el tiempo estuvimos cuidados por Dios. Pues yo creo que nos platicabas que no solamente fue el hecho de con Alexis en el hospital, sino que tuvo una secuela, ¿no? Sí, de hecho, antes de que Alexis entrara al hospital a raíz de esa enfermedad, su comportamiento de Alexis era agresivo, gritaba, si algo no le parecía, pues le pegaba a quien se le atravesara. O sea, era muy agresivo. Pues a partir de que salió del hospital, eso se agravó, al grado de que en la escuela diario eran quejas con él, porque era muy agresivo con sus compañeros. Obviamente todo el tiempo, a raíz de lo que padeció en el hospital, estaba a la defensiva, agredía a quien fuera, no le importaba.
Pero yo sé que ahí también Dios empezó a trabajar con él cuando se incorporó a Casa de Mí, cuando se incorporó a la escuelita. Yo sé que ahí Dios empezó a trabajar con él. Él sabía que si había salido del hospital, pues era gracias a Dios. A él era el que le debía, que ya no estaba él sufriendo en el hospital. Y empezó igual el tratamiento como nosotros. Empezó él a integrarse a la escuelita. Comentaba hace ratito mi esposo que al principio era de que tampoco él podía estar en la escuelita por su comportamiento antes de que entrara al hospital, porque igual aquí en la escuelita se portaba igual, era agresivo, no hacía nada, gritaba, no obedecía. Pues cuando regresó del hospital, su comportamiento empezó a cambiar muchísimo. Obviamente no fue de un momento a otro, fue paso a pasito, pero yo sé que Dios empezó a trabajar mucho en él. Yo me acuerdo que una vez te acercabas con nosotros antes de que te integraras como maestra y me platicabas que Alexis se emocionaba mucho, ¿no? Cuando sabía que iba a venir. Sí, de hecho, él, pues obviamente por lo que padeció, fue en septiembre, pues casi hasta el próximo año, enero, más o menos, ya se reincorporó muy bien a la escuela, porque obviamente por las heridas que traía no era conveniente que él asistiera a la escuela. Estaba convaleciente, había que cuidarle mucho la herida. Pero cuando él se incorpora a la escuela, a la escuelita y a su escuela normal, a la escuela secular, de repente era, mamá, ¿qué día es hoy? De repente como que se le perdía la noción de los días. ¿Qué día es hoy? Digo, pues es lunes. Me decía, mañana ¿qué día es? Es lunes. Ay, es que no quiero ir a la escuela. Y así era todos los días, me preguntaba, ¿y qué día es? ¿Y qué día es mañana? ¿Y qué día es mañana? Cuando le decía es domingo, ¿me toca escuelita? Sí, te toca escuelita. Hasta se emocionaba porque le fascina, bueno, en aquel entonces también le fascinaba que llegara el domingo porque le gustaba mucho venir a la escuelita. Algo que antes, cuando recién habíamos llegado a Casa de Mí, no, o sea, era de no, porque hasta en su comportamiento era el no, porque agredía, sabía que no se estaba comportando bien, pero ya después empezó a él a gustarle, empezó también a nosotros a educarnos. Yo sé que también Dios en eso lo usó mucho a él, porque empezamos a orar con él en la noche. Él, de hecho, hasta la fecha me dice, mamá, vamos a orar. Él sabe que antes de dormirse tiene que darle gracias a Dios y pedirle a Dios por todos los demás. Me sorprende mucho que ahora ya lo hace él solo. Cuando supo que había TCD para niños, esperaba ansioso el suyo. Algo que me sorprendió mucho de él es que en cuanto recibió su TCD, todo el camino se fue leyéndolo. Bajamos del camión y me decía, mamá, agárrame. Le digo, ¿por qué te voy a agarrar? Es que voy leyendo, me puedo caer. Bajó del camión leyendo su TCD, llegó hasta la casa leyendo su TCD. Primer día lo leyó hasta el día 6. Le digo a Alexis, es que lo tenemos que hacer día a día. No, mamá, yo ya llegué hasta el día 6. Todavía no empezábamos el mes de abril y Alexis ya había llegado hasta el día 6. Le digo, bueno, está bien que lo explores y que conozcas qué es lo que vas a ver ahí. Precisamente son esos los cambios tan grandes que solamente Dios los puede hacer. Claro que sí. En otro momento a lo mejor a mí me hubiera costado trabajo, pero Una circunstancia así sin Dios hubiera sido muy difícil, ¿no? te comentaba hace ratito, yo creo que como familia no estaríamos aquí. Tan solo como familia yo siento que no estaríamos juntos si no hubiéramos conocido a Dios. Pues yo creo que cuando las personas que tenemos la oportunidad de conocerlos, o sea, infunden mucha paz, ¿no? Siempre así muy cariñosos, muy amorosos, o sea, es la impresión que dan, ¿no? De una familia muy unida. Yo me acuerdo que cuando Alexia cumplió 15 años le regalaron aquí su tablet, ¿no? O sea, detalles así, yo creo que Dios siempre tiene el cuidado especial de ustedes, ¿no?
Y pues nosotros nos sentimos muy bendecidos el que nos compartan esta parte de su vida. Siempre habrá gente que necesite unas palabras de aliento y decir, ¿sabes qué? En Cristo todo se puede, ¿no? Y las pruebas se pasan. Yo recuerdo a una hermana hace muchos años. Ella tenía una bebé que tenía parálisis total. O sea, la bebé no hablaba, no articulaba. No se podía mover la bebé por sí misma. Y yo le escuchaba una ocasión y decía, dice, yo solo le pido a Dios, dice, pasar esta prueba, como Él quiere que yo la pase. Entonces, eso a mí decía, bueno, Señor, qué fe en tener, ¿no? Y decir, Señor, yo te quiero agradar a ti, ¿no? O sea, lo que tú me traigas a mi vida, pero que tú salgas siempre glorificado, ¿no? En esa circunstancia. Y pues le damos la gloria a Dios por todo lo que haya pasado para que ustedes se acercaran a Dios, ¿no? Me acuerdo cuando te acercabas conmigo y me decías, ¿sabes qué, Julia? Que Dios me está llamando a ser maestra, ¿no? ¿Cómo pasó eso, Mago? Platícame. Sí, de hecho, bueno, pues nosotros empezamos a incorporarnos ahora sí a las actividades de la iglesia. Como te comentaba hace ratito, pues empecé yo con los ujieres. En el jardín decías, ¿no? Sí, desde el jardín ya habíamos empezado, había empezado primero yo, después mi hija. Estábamos las dos, después mi hija me dijo, no mamá, creo que esto no es lo mío. Pero yo seguía, llegamos aquí, a casa de mí, aquí a donde estamos ahorita. Pero empezaba yo a sentir esa inquietud que yo decía, no, siento que estoy mal ubicada en la iglesia. De hecho, ahorita si yo me pongo a pensar, yo sé que gracias a Dios tengo la profesión que tengo. Solamente Dios pudo hacer posible que ese sueño que yo veía así como que muy lejano, desde que era soltera, porque yo desde que estaba soltera yo quería ser maestra, pero yo veía muy lejano el tener, yo soñaba con ver en mis manos un título de licenciada. Para mí eso era así como que muy lejano. Yo tenía una carrera técnica, me casé, ejercí como maestra en preescolar, pero el ser licenciada yo lo veía muy lejano. Afortunadamente, pues yo sé que Dios puso en mi camino al hombre indicado, no hay de otra. O sea, tienes que reconocerlo. Sí, tengo que reconocer lo que Dios puso delante de mí al hombre indicado, que también esa será otra historia, que me permitió estudiar, que se hacía cargo de mi niña y después de mi niño, para que yo pudiera estudiar y pudiera cumplir ese sueño que yo veía muy lejano, el terminar una licenciatura. Pero sé que ahí estuvo Dios todo el tiempo, o sea, no hay de otra. Sí, sí, sí. Cuando yo entré a trabajar, a donde yo quería entrar a trabajar también era algo que yo veía muy lejano. Cuando yo presento un examen para incorporarme a la SEP, para empezar, otra vez, mi esposo fue el que me animó. De hecho, él fue el que me registró para el examen, para presentarlo. Yo le decía, yo tengo mucho trabajo, tengo otras cosas que hacer y no lo puedo hacer ahorita. Él me decía, dame tus papeles, yo te registro para el examen. Él buscó los papeles, me registró, ya está, ahí tienes tu, ¿qué escuela? ¿Dónde vas a presentar el examen? Pues la que me quede más cerca. Él me buscó la escuela y todo. Presenté mi examen, todo fue muy rápido, yo sé que ahí estuvo Dios, no hay duda que ahí estuvo Dios, porque yo presenté mi examen, a los 8 días me dan los resultados de que lo había pasado. A los 8 días me mandan llamar para entregar documentos y escoger escuela. Así como te tocó que, buen manager entonces. De verdad que sí, o sea, de hecho a mí me preguntan, yo cuando comento esto les digo, yo no le tengo que agradecer a nadie, no entré agradeciéndole a una persona el que me haya ayudado a entrar a trabajar, el único que me ayudó fue Dios. Él hizo posible de que yo entrara
y cumpliera de verdad este sueño que tanto anhelaba, y precisamente por eso fue mi inquietud y decir, estoy mal ubicada en la iglesia. Yo creo que si Dios me dio esta oportunidad es porque yo tengo que también enfocarme hacia los niños. Margarita, Efraín, estamos por terminar el programa. ¿Algo que nos quieras compartir, Efraín? Pues nada más, como mi esposa lo comentaba acerca de Alexis, obtuvimos mucha ayuda de Dios, pero también de los hermanos. Ella ya no lo vio porque pues prácticamente para arrancarla de Alexis era muy difícil, pero ya cuando, sí, exactamente, ya cuando yo salía y venía a las reuniones, había varios hermanos que se acercaban y decían, estamos orando por ustedes, aunque nosotros teníamos poco tiempo, ya el pastor y Fabián también se habían encargado de correr la voz, de orar, entonces obtuvimos mucha ayuda de la iglesia. Pues yo creo que esas son las cosas bonitas que la gente que nos escucha debe de saber, ¿no? Que siempre hay una familia que nos está cubriendo en sus oraciones, ¿no? Y pues vemos a Alexis tan sano, tan lleno de vida, inteligente, ¿verdad? Y pues yo tengo, perdón, algo que mencionar. Me llamó mucho la atención verlos en INSTE. En una ocasión que tuvimos una clase y pudimos unificar los grupos y la forma en la que ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Para poder, veo que son un matrimonio que oran juntos, que bueno, digo, se están preparando juntos y de verdad que es una bendición. Yo me quedé con esa imagen porque pues sí los veía, como dice Julia, transmiten mucha paz, mucho amor, pero dije, qué bendición, ¿no? Así queremos ver más matrimonios aquí en Casa de Misericordia. Ya los anotaremos para Están que en den INSTE. clase. Estén dando clase con los matrimonios también, ¿no? Creo que no, todavía no empezamos a dar clases en los matrimonios. De hecho vamos a tomar un curso precisamente para eso, para incrementar más nuestro amor, ¿no? Hoy que conocemos ya el amor de Dios, pues más acrecenta nuestro amor como pareja y como padres también hacia ellos. Entonces queremos prepararnos más para también compartir más. Pues yo creo que el Señor los seguirá bendiciendo. Ese amor que pueden emanar viene de parte de Dios, no cabe duda. Nos sentimos, la verdad, muy bendecidos en que nos hayan acompañado, en que nos hayan abierto su corazón y en escuchar el testimonio de Alexis. Alexa ya estará aquí algún día platicándonos su testimonio. Algo con que quieran terminar, algunas palabras que quieran dirigir a las personas que nos están escuchando. Pues simplemente nada más que crean en Dios. Pueden existir muchas dificultades, pero ahora sí que como escuché una vez a un pastor, no se agarren de la mano de Dios, sino cuélguense de sus pies para que Dios les dé la bendición. Amén, gloria a Dios. Sí, y como decía Esther, pues sí, de hecho, hasta nuestros hijos, todo el tiempo nos ven abrazándonos o dándonos besos por todos lados. Bueno, o sea, en todas partes. Cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero sí es importante recalcar que no porque conocemos a Dios y sabemos de su amor, no por eso quiere decir que estamos libres de problemas, que no hay conflictos. ¿Cuál es la diferencia ahora que conocemos a Dios, que ahora nos podemos tomar de Él y que si hay conflictos, por ejemplo en pareja, los arreglamos? Amén. Como te decía hace ratito, tal vez antes si no hubiéramos conocido a Dios, ni siquiera estaríamos juntos los dos. Yo creo que nos hubiéramos dado con todo. Pero afortunadamente alguien sembró la semillita, como te decía hace ratito, yo sé que Rubén fue el que sembró esa semillita en la casa, que ahorita está empezando a dar frutos. Amén. En nosotros. Pues nos platicabas de que tu mami ya abrió un hogar ahí de refugio, pues también eso nos llena de mucho gozo, ¿no? De mucha alegría, con que ustedes nos compartan esto y pues le damos gracias a Dios por sus vidas. Tenemos 2 ángeles que quieren cantar en esta noche para despedir el programa. No, ya no quieren cantar los ángeles. Bueno, les voy a pedir que si nos pueden despedir en esta noche con una oración, Margarita, Efraín. Pues
que el Señor les dirija, ¿no? Porque hay mucha gente que está hambrienta de Dios. A veces anda buscando por todos lados la solución, ¿no? Por ejemplo, a ti los médicos no te daban una solución Ninguna. absoluta, ningún consuelo, sino que todo siempre venía de parte de Dios, Así ¿no? Cómo iluminó a este doctor, ¿no? Para que Alexis estuviera mejor. Cubrió a tu niña en una cobertura muy especial y pues a ustedes los tiene bajo sus alas, ¿no? Sé que estamos acampados abajo de sus alas siempre. Gracias, Dios, por este día tan maravilloso. Sabemos, Dios, que tú has obrado en nuestras vidas con gran gozo, pero hay mucha gente necesitada y yo creo que tú, Dios, eres la respuesta a todos esos problemas que ellos tienen. Danos a nosotros ese el querer como el hacer, Dios, para ir cada día más hacia a donde están ellos, no hacer que ellos vengan hacia nosotros, sino danos esa herramienta y ya nos las has dado, más bien es la casa de refugio o una célula para que nosotros vayamos hacia ellos y los podemos captar para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gracia, la honra y la gracia. Que el Señor les bendiga. Gracias.